Radio Más Molina. Hablamos de lo que te interesa. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Más Molina. Hoy no venimos a hablar solo de clases, exámenes o recreos, sino que hoy vamos a hablar de historia, pero no de la que está en los libros, sino de la historia que se vive, se recuerda y se comparte. Porque nuestro instituto no es solo un edificio, es un lugar lleno de voces, de recuerdos y de personas que han pasado por aquí a lo largo de más de 60 años. Y para conocer mejor esta historia, hoy contamos con voces muy especiales. Cuatro profesoras han vivido el instituto desde dentro y nos van a ayudar a entender cómo ha cambiado y qué sigue siendo igual. A lo largo de este programa hablaremos con Berta, con Maggie, con Esther, que son profesoras del centro desde hace muchos años, y también con Cristina, que es una exalumna del María de Molina y que ahora mismo está aquí como profesora. Entonces es una historia que une pasado y presente en las mismas aulas. Entre todas ellas nos van a contar recuerdos, anécdotas y momentos clave que hacen que la historia de nuestro instituto sea mucho más interesante y sobre todo mucho más humana. Porque la historia del IES María de Molina no solo se cuenta con fechas, se cuenta con voces. Así que bienvenidas a todas, chicas. Antes de escuchar todas estas voces, vamos a contaros un poquito de la historia del centro, para entender de dónde venimos y por qué el María de Molina es como es hoy. Y después, a través de recuerdos, anécdotas y experiencias personales, descubriremos por qué la historia de nuestro instituto es mucho más interesante y mucho más humana. ¡Comenzamos! El IES María de Molina nació en octubre, en 1963, en una Zamora que era muy distinta a la actual. En aquel momento era el único centro femenino de toda la provincia y compartía edificio con el Instituto Masculino Claudio Moyano, aunque ya tenía identidad propia. Pocos años después, el centro estrenó edificio y comenzó a convertirse en un referente educativo y cultural. Tantas chicas querían estudiar aquí que el instituto se llenó muy pronto. En el curso 1985-86 llegó un momento clave. El María de Molina se convirtió en un centro mixto y más tarde, con la llegada de la ESO y la formación profesional, fue transformándose hasta convertirse en el instituto diverso y completo que conocemos hoy. Pero la historia de un instituto no se entiende solo con fechas, se entiende escuchando a las personas que lo vivieron. Por eso hemos querido preguntar a antiguos profesores, a docentes que llevan muchos años aquí y a exalumnos para que nos cuenten cómo era el María de Molina entonces y qué significa para ellos ahora. Entonces, me gustaría empezar con Esther, que es compañera del departamento de orientación. ¿Cuántos años llevas en el IES María de Molina y qué recuerdas de tu primer día aquí? Llevo 29, algo más de 29 años en el María de Molina y soy más que consciente cuando miro hacia atrás, y ahora no sé por qué será la edad, pero miro muy habitualmente que he pasado toda mi vida aquí. Y si no la he pasado toda, desde luego una parte muy importante. Recuerdo perfectamente lo que yo sentí ese primer día de incorporación aquí en el instituto, y fue un vértigo enorme. Por un lado tenía la alegría de que por fin había llegado a Zamora, conseguía llegar a mi ciudad, que era lo que yo quería después de andar en muchos sí, porque estuve en destinos anteriormente todavía, pero por otro tenía un inmenso respeto a un centro con un prestigio y con una reputación como el que tenía el María de Molina. Venía de un centro rural, era un centro muy pequeñito, no habría ni 215 alumnos, yo no sé si éramos 25 profesores, y de repente me encuentro con este gigante de casi 1000 alumnos, 90 y tantos profesores. Realmente fue un gran impacto, pero ese vértigo fue desapareciendo fundamentalmente gracias a la acogida que recibí y que he seguido teniendo todos estos años del equipo directivo y de, por supuesto, mis compañeros, que gracias a ellos, este apoyo, gracias a su apoyo, este reto que para mí era muy importante, se convirtió al final en una etapa profesional muy gratificante
y bueno, pues aquí estoy todavía. Muy buenos recuerdos por lo que veo. Sí, hombre, también hay los suyos, pero sí, en general yo he estado muy encantada, si no me había podido cambiar. Llevo tantos años que podía, con los puntos que yo tengo, podría haber ido a cualquier otro instituto. Bueno, pues bien, buena decisión. Buena decisión. Entonces, a lo largo de los años, Esther, ¿qué cambios importantes has visto en el centro, tanto en el alumnado como en la forma de enseñar? A ver, a lo largo de tantísimos años, fíjate, realmente en septiembre serían 30, sí que he visto muchos cambios a todos los niveles. He visto cambios en el centro, he visto cambios en los alumnos, en la metodología. Evidentemente es inevitable, son muchísimos años. Algunos son por leyes que cambian, pero otros pues son cambios que han ido surgiendo por la propia práctica educativa. Si tengo que decir algunos aspectos significativos y característicos que para mí son importantes de este centro y que han transformado determinadas cosas, puedo hablar de cuatro o cinco cositas. La primera es que hemos transformado los espacios. El edificio ha dejado de ser un lugar de paso para convertirse en un lugar de encuentro. Ahora los alumnos no solamente vienen a estudiar, los espacios están diseñados, incluso el mobiliario está pensado para que aquí convivamos, nos guste estar, queramos disfrutar. Me parece un cambio significativo y importante. Pero hay muchas cosas más. Por ejemplo, un elemento importante también de cambio en el instituto fue la incorporación al centro, que era de BUP, porque cuando yo llegué aquí había BUP y COU, era lo único que había, pues de los ciclos formativos. Evidentemente este cambio mejoró muchísimo la oferta educativa, ampliaron las opciones para todos los alumnos y enriqueció evidentemente y sin dudarlo la vida académica del centro. Claro. Actualmente, ¿qué cambio he visto también en el centro? Pues que el centro tiene una apuesta muy grande por la internacionalización. Ay, nos cuesta a todos esta palabra. Sí, pero mira, no he sido capaz de decirla, pero bueno, sí que tiene una apuesta muy grande. Tanto profesores como los alumnos hacen estancias en otros países de Europa y desde luego el enriquecimiento es grandísimo. Esto no significa que entonces no hubiera cosas. Recuerdo lo último que yo participé fue un Erasmus también, que se llamaba algo así, era sobre las mujeres, el papel de las mujeres europeas del siglo XX, que ya era para atrás. Bueno, fue muy interesante, participaron por lo menos 7 o 8 países, y funcionaba de otra manera, porque allí lo que se hacían eran una serie de actividades que eran las mismas para todos los países, los chavales las presentaban, luego se ponían en común, y luego sí que es verdad que se viajaba y viajaban, devolvían el viaje. Pero es verdad que ahora este elemento, esta apuesta es muy, muy, muy significativa. Sí. Y luego un cambio también importante que ha sido hace muy, muy, muy poquito para lo que es ya concretamente del Departamento de Orientación, ha sido el aumento del número de orientadores. Importante, sí. Durante 25 años he estado yo sola, siempre. Evidentemente el trabajo era hacerlo más urgente, lo absolutamente obligado, porque era imposible trabajar con 1000 alumnos de tantas etapas educativas, con tantas diferencias, era muy complicado, pero claro, ahora somos dos orientadoras y media, con lo cual sí que podemos trabajar en un aspecto que a mí me parece muy interesante, prevención. Eso es. Y eso definitivamente mejorará la calidad con el tiempo, porque llevamos solamente 4 años de esta manera, mejorará la calidad educativa que el centro plantee. Y para finalizar, y ya eso como orientadora, y que para mí es esencial, es el compromiso que tenemos con la diversidad y la inclusión. Hace 29 años, la diversidad era muy limitada. Hoy el centro es mucho más inclusivo. Sí, muy diverso. Mucho. Para mí ha sido una gran lucha, ha sido mi mayor motivación. Hemos pasado de integrar a incluir. Hemos visto cómo el centro ha evolucionado esa sensibilidad, sin duda, en todos estos aspectos, y evidentemente para mí, por mi trabajo, supongo que es algo que me resulta muy, 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 muy grato. Sí. Me comentabas también que habláramos también sobre los cambios, que me da la sensación que ha habido, sobre alumnado, sobre metodología. Muy poquito, porque creo que me estoy extendiendo bastante.
No te preocupes, cuéntanos lo que quieras porque está siendo muy interesante. Vale, muchísimas gracias, Laura. Bueno, han cambiado también los alumnos mucho. Sí. La verdad es que voy a hablar de dos cosas que preocupan y ocupan al profesorado, porque en la sala de profesores se habla muchísimo de ello. Una es el respeto. Sí. Antes se daba por asumido. Los alumnos venían con ese valor previo, pero ahora el docente, en algunas ocasiones, tiene que dedicar mucha parte de su esfuerzo profesional y de trabajo de enseñanza y aprendizaje a todos los problemas de gestión del aula. Y a mí sí que me parece que esto es algo que tiene que cambiar y que tenemos que mejorar. Ahora el alumnado vive en un mundo digital rapidísimo, muy accesible, le cuesta esforzarse, le cuesta mantener la constancia en el aprendizaje. Necesitamos que le acompañemos, necesitamos que seamos guías, porque hay que volver a recuperar ese hábito del esfuerzo, de la perseverancia. Es fundamental para tener objetivos, bueno, realmente significativos e importantes. Pero bueno, también hay otras caras de todo este tema. Entonces, yo lo que veo es que ahora los alumnos cuestionan muchísimo más las cosas. No dudan en ningún momento de expresar lo que debe hacerse. Y esto, junto con la apertura emocional, es decir, están mucho más abiertos para hablar de lo que sienten. Yo no me imagino hace 25 años en mi departamento hablando de lo que siente y de las emociones que tiene un alumno, y ahora vienen con una facilidad y esto yo sí que creo que son aspectos positivos que hay que tener en cuenta. Yo también te doy ahí la razón. Creo que en ese ámbito estamos avanzando mucho, porque es verdad que hay que transmitirles esta idea de que, que estamos aquí porque somos apoyo también, que no solo somos profesores y que si tienen algún problema estamos aquí para escucharlos, y muchas veces lo necesitan porque se abren más con gente que desconocen que en casa, a lo mejor con sus familiares. Entonces, yo sí que creo que es una labor muy importante hacerles ver que estamos aquí para esto. Y al final, no me canso de decirlo, pero hacemos la labor de profesores muchas veces, de educadores, de psicólogos, de enfermeros, y eso también a nosotros como profesores conlleva un esfuerzo extra que muchas veces no sabes ni cómo gestionar. Es cierto. Y metodología, 2 pinceladas también, nada más. Pues hemos pasado de la lección magistral, que efectivamente yo era lo que yo veía en aquel momento, al hacer. Ahora se utilizan, antes el profesor era el centro absolutamente de todo, y en cambio ahora el centro es el aula. El centro es que lo importante es que participen, que debatan, que trabajen en grupo, que tengan un aprendizaje activo. Es decir, si no construyen su propio aprendizaje, es imposible que porque haya una explicación sin más no se va a lograr absolutamente nada. Y luego otro elemento que sí que he visto es que la tecnología ahora es una herramienta más, no es el fin. Es decir, yo voy a aprender cómo funciona un ordenador, cómo funciona una aplicación. No, ahora es una herramienta que utilizan prácticamente de forma generalizada todos los profesores en plataformas, aplicaciones, etcétera, de forma continuada, y que facilita y que mejora, pues esa metodología, esa motivación para que los alumnos estén más interesados en lo que estamos trabajando. Y un aspecto fundamental que para mí es básico también por mi deformación profesional es esa mirada más personalizada que hacemos sobre los alumnos. Quizá por eso, porque soy orientadora, este es el cambio que más noto. Antes el sistema era lo mismo para todos, pero ahora no. Ahora todo el profesorado se adapta y se esfuerza por adaptarse a cada alumno. Entendemos que cada uno tiene un ritmo, que cada uno tiene unos talentos, y evidentemente la metodología que nosotros utilizamos ahora es mucho más flexible para que nadie se quede atrás. De todas formas, al final, aunque hayamos podido cambiar los libros por pantallas, lo que realmente no ha cambiado es que el alumno necesita que el profesor le mire, crea en él. Realmente esta metodología, estoy segura, esta metodología jamás pasará de moda. Es fundamental creer en nuestros alumnos, creer en sus posibilidades y compartir con ellos sus metas. Sí, desde luego. Estoy totalmente de acuerdo, y con respecto a este tema de la metodología que estabas mencionando, es que viene muy a cuento con precisamente lo que estamos haciendo
la radio. Hablaba Esther del tema de metodologías activas y de la tecnología, y precisamente en la radio tenemos esta combinación Es cierto. que nos sirve para dar oportunidades a todos los alumnos que quieran participar y para trabajar los contenidos, pero desde otra perspectiva, mucho más participativa por parte del alumnado. Al final tenemos la suerte de poder contar con la radio y de que pues la podemos utilizar para poder ofrecer al alumnado otra manera de aprender y de hacer. Y para abrirse al exterior, porque así todo el resto conoce cosas que hacen en el centro, que de otra manera pues permanecerían pues sin ocultas, sin saber. Sí, yo además en eso insisto mucho, porque cuando a ellos les hablas del tema de la radio y cuando ven que todos los productos de radio que estamos creando tienen alcance más allá de lo que es el centro escolar, se lo toman de otra manera, porque saben que tiene un impacto real fuera del aula. Es decir, lo que están haciendo no se limita solo a este centro, sino que conecta con gente fuera del aula, no solo de su ámbito familiar, sino que se les puede escuchar desde cualquier punto y quien quiera. Entonces eso le da una importancia muy muy real al proyecto de radio que tenemos, que a los alumnos les gusta mucho, y bueno, pues eso que les motiva a participar. Verdad, le da muchísimo más valor y es muy importante. Las cosas no hay que quedarlas ahí contenidas, es importante que se la lancen hacia afuera. Perfecto, sí. Esther, por último, ¿qué ha significado para ti el María de Molina? María de Molina es algo muy importante para mí. Quiero decir, para mí el María de Molina, y lo he meditado mucho, no ha sido mi lugar de trabajo, que sí, por supuesto que ha sido mi lugar de trabajo, es que ha sido mi segunda casa. Y además, desde luego, tengo clarísimo que ha sido una verdadera y clara escuela de vida. Entré aquí hace 29 años menos, con toda esa incertidumbre que llevaba puesta con mi mochila, y ahora me voy con unas maletas llenas absolutamente claras de vivencias. Para mí este centro ya no son solo paredes, ni pizarras, ni despachos, son caras de miles de alumnos que han pasado por aquí, que he visto crecer. Me emociono cada vez que voy a una, es verdad, cuando los he visto tan pequeñicos en primero de la ESO y los veo graduándose en segundo de bachillerato. Ha sido también el apoyo constante de mis compañeros, de mis profesores, de los que me han acompañado en esta etapa educativa. He disfrutado pues de cada etapa vivida en el María, he aprendido de las crisis, he intentado crecer con cada una de ellas, bueno, no con todas, con algunas no he podido con ellas, pero siento que este instituto me ha dado la identidad que yo tengo como profesional de orientación. Siento que aunque los años pasen, una parte de mí quedará en este centro. Seguramente. Y tengo clarísima que una parte de este centro siempre estará conmigo. Eso es. Porque este sitio ha sido sencillamente el centro donde he sido verdaderamente feliz, con sus contras, pero ayudando a los demás. Eso es. Bueno, me ha encantado lo que has dicho. Al final, el resumen de todo esto es eso, que nuestro centro es casa, es hogar y es familia. Bueno, pues pasamos ahora a hablar con otra de nuestras compañeras. Su nombre es Magui y es profesora de francés. ¿Qué tal, Magui? ¿Cómo estás? Pues buenos días, bien, gracias. Bueno, pues en tu caso, Magui, ¿cuántos años llevas trabajando en el centro? Pues yo llevo en el María de Molina 18 años. 18 años, madre mía. Sí. Toda una vida también aquí. Eso, media vida, sí, profesional. Media vida profesional. ¿Qué recuerdas de tu primer día aquí? De mi primer día, es que no fue en el 2008, fue en el 1988. O sea, yo llegué aquí la primera vez como auxiliar de conversación en francés. Bueno, entonces, era muy, muy joven. Bueno. O sea, que primero llegaste como auxiliar, después ya conseguiste tu plaza como profesora. Sí, vale, sí. Muy bien. 20 años después. 20 años después. El María de Molina ha pasado por muchas etapas, ha sido un instituto femenino, centro mixto, después llegó la ESO, la FP. ¿Cuál crees que fue el momento más importante y decisivo en su historia? Bueno, para mí yo creo que fue pues el momento clave cuando ha sido un centro mixto.
porque, bueno, para mí sí, es el mayor logro. Yo, de hecho, llegué por primera vez en el 88, pero 3 años después de que fue centro mixto, y pues para mí eso, en educación es el mayor logro, acierto, para favorecer pues la igualdad de oportunidades. Bueno, yo no concibo la educación separando a chicos por un lado, chicas por otro, entonces, bueno, yo creo que eso, pues, yo sería el momento clave para mí. Vale, vamos a hablar ahora con Berta, que es otra de nuestras profesoras del departamento de inglés. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cuándo llegaste tú por primera vez al María de Molina? Bueno, pues yo llegué al María de Molina en el 90, la primera vez, porque he tenido 2 etapas. La primera vez que estuve 1 año y llegué en el 92. Luego ya estuve 1 año ahí y me dieron destino definitivo en otros centros, y luego ya volví otra vez definitivamente en el 2012, y entonces llevo seguido desde el 2012. O sea que ha habido ahí 10 años de diferencia. Sí. Entonces he tenido la suerte de ver pues la transformación, cómo me lo encontré entonces y cómo lo volví a ver después, todos esos años después. Sí que hubo una gran transformación ahí también. Claro, entonces, en ese primer momento que llegaste, ¿cómo era el instituto? ¿Cómo lo veías tú? Pues mira, era un instituto más pequeño que es ahora, porque entonces era un instituto que solo en el momento que yo llegué, aunque ya estaba la LOCSE y ya pasaba a ser, ese año iba a transformarse en un instituto de educación secundaria, en principio era un instituto solo de bachillerato. Entonces yo cuando llegué solo tenía alumnos de bachillerato, de BUP. O sea, daba BUP y COU. Entonces era un instituto más pequeño, no estaban los compañeros de formación profesional, no había ciclos formativos aquí. Entonces, aunque era un centro más pequeño, las clases eran muchísimo más grandes, o sea, no de tamaño, quiero decir de alumnos. De alumnos. O sea, yo tenía esos primeros años, ese primer año que estuve, yo tenía 45 alumnos en las clases. Imagínate. Tengo unos recuerdos fantásticos de esa época porque la verdad que me tocaron unas clases increíbles y le guardo muy buenos recuerdos de aquellos alumnos. Sí, pero la diferencia es esa. Y luego una diferencia grande para nosotros, que a lo mejor Maggie también está de acuerdo, para los profesores de inglés, o digo de idiomas, era que nos podías distinguir a todos por el pasillo, porque íbamos como unos pedazos cassettes impresionantes. Entonces, eso lo recuerdo también. Lo recuerdas muy bien, ¿no? Que los de idiomas... Eso lo recuerdo yo, pero como alumna. Como alumna, claro. Pues yo creo que eso es, en cuanto a nosotros, profesores de idiomas, eso fue fundamental, porque íbamos con unos pedazos cassettes impresionantes. Sí. Y luego eso, recuerdo las clases tan numerosas. Sí. Claro, con respecto a eso es verdad que me parece interesante porque al final, a día de hoy, que tenemos en torno a unos 30 alumnos por clase, hay veces que en idiomas resulta complicado gestionar todo el aula y dar oportunidad a todo el mundo para que todo el mundo pueda hablar, pues... No me imagino con 45 alumnos lo que tenía que ser. Impresionante. O sea, claro. Impresionante. Eran otros tiempos. Lo que estabas mencionando además del radiocassette. Al final, la calidad del audio en aquel momento no es como la de ahora. Ahora, por suerte, disponemos de ordenadores, pizarras digitales, que es verdad que es mucho más fácil, mucho más cómodo, mucho más asequible para todos los alumnos, y en aquel momento estábamos mucho más limitados. O sea, yo recuerdo la facultad hacer exámenes, aulas de 100 personas, hacer exámenes de listening con el radiocassette en la parte de adelante. Exacto, y que no oía. Claro, si tenías la suerte de estar ahí en la parte de adelante, muy bien, si no... Así que bueno. Sí. Y Berta, si tuvieras que definir el centro, el María de Molina, con una palabra, ¿cuál sería y por qué? Pues mira... La verdad es que no sabría definir el María de Molina en una sola palabra. Lo único que te puedo decir es mis sentimientos y lo que yo he vivido aquí. Para mí ha sido profesionalmente ha sido estupendo, porque ha pasado de ser un centro que era un instituto, ya te digo, cuando yo he llegado de BUP, luego de secundaria, pero simplemente de secundaria, a tener una sección bilingüe, que eso nos ha traído otro tipo de alumnado para los
compañeros de idiomas. Además, y aquí tengo a Magui, que ha sido ella también, junto con ella, he participado en la elaboración de ese proyecto y hemos tenido la gran suerte de ser un instituto de excelencia en idiomas. Entonces, yo creo que no puedo pedir más como profesional como profesional de los idiomas. No puedo pedir más que el haber tenido la gran suerte de trabajar con unos compañeros estupendísimos, bajo una dirección muy buena también. Hemos tenido una dirección estupenda, y entonces es que para mí el María de Molina lo es todo. He podido trabajar y ser ayudar también en ese proyecto y participar y poder dar clase a alumnos que son que les gusta la excelencia en idiomas. Es una gran suerte, no puedo pedir más. Sí. Ha sido una gran suerte. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, nosotras que compartimos departamento, sí. Al final, la primera vez que yo he podido encontrarme con el bachillerato de excelencia ha sido en este centro. No sabía cómo funcionaba, no sabía lo que ofrecía, y a mí me parece una oportunidad maravillosa para todos los alumnos. Ojalá lo hubiera podido disfrutar yo como alumna en bachillerato, pero me parece maravilloso, y además es que yo, que en concreto trabajo con una de las niñas, de verdad que lo disfrutan. Viajando, haciendo el proyecto de investigación, me parece que están muy motivados y muy metidos en ello, o sea que me parece una suerte. Bueno, pues ahora queremos escuchar una historia muy especial, la de alguien que fue alumna del María de Molina y que hoy vuelve a él como profesora. Así que aquí tenemos a Cris. Cris, ¿qué año fuiste alumna del instituto y cómo recuerdas esta etapa? Hola. Bueno, pues yo fui alumna del instituto a principios de los 2002, más o menos. Y pues bueno, la recuerdo con mucho cariño, aunque es verdad que estuve poquito tiempo aquí, porque esa fue la última promoción que hacíamos primero y segundo en la Candelaria, vamos, en el cole. Entonces, primero y segundo estuve en la Candelaria y pasé por aquí, pero sí con muchas ganas de irme a la Escuela de Arte. Entonces, solo estuve aquí 2 años. Vale, o sea que 2 años en la Candelaria, 2 años aquí, que fueron tercero y cuarto de la ESO. Exacto. Y luego después Escuela de Arte. Exacto. Claro, al final tú ya orientada a lo que querías hacer en el futuro. Lo tenía muy claro, sí. Cuando eras estudiante, ¿te imaginabas que algún día volverías al centro como profesora? No, la verdad que no. Es verdad que, como acabo de comentar, pues eran todavía cursos muy inferiores, tercero y cuarto. En ese momento lo único que tenía claro es que me quería ir a la Escuela de Arte, acabar la ESO, y que quería hacer Bellas Artes. Claro. Entonces, no, mi vocación por la docencia surge más tarde. Más tarde. Vale, entonces, desde este doble punto de vista de estudiante y profesora, ¿qué es lo que crees que ha cambiado y qué sigue siendo igual entre el instituto de antes y el de ahora? A ver, igual lo que más me llamó la atención cuando volví aquí, que me hizo mucha gracia, una de las primeras guardias cuando llegué a una clase de cuarto y vi la tarima, que no me gusta nada, sé que hay compañeros que les gusta, que si la pizarra está más alta, pero ya no por esa distinción que marca entre el profesor y el alumno, que creo que ahora no es otra, bueno, tenemos otro tipo de acercamiento con ellos, sí, sino porque yo me pongo a dar una clase de dibujo técnico, por ejemplo en bachillerato, y estás ahí haciendo un dibujo súper tedioso, y cuando te vas ahí a dejar para ver si has hecho las paralelas, aunque sea mano alzada, y estoy más pendiente casi de no caerme que de... Claro. Bueno, sí, eso me llamó bastante la atención. Las clases creo que sí, que son exactamente igual. Que bueno, creo que eso es un poco general como de todo el sistema educativo, ¿no? Que creo que ahí sí que deberíamos de avanzar un poquito, ¿no? Yo siempre he pensado que creo que sería súper importante, por ejemplo, que los centros tuvieran aulas específicas para todas las materias. Como que fuera como, yo me imagino todas las aulas como la mía, ¿no? Como un laboratorio. Que los chicos vayan pues al aula de idiomas, al aula de ciencias, al aula... Creo que sería... Entonces, bueno, eso es así como el contrapunto de lo que creo que... Y luego respecto también, bueno, pues que te voy a contar el trato de profesores y alumnos. Por una parte, creo que ahora es muchísimo más, motivamos muchísimo más a los alumnos, sí. Creo que eso hace un aprendizaje mucho más significativo, es súper importante, también depende, ¿no? Hay maneras y maneras de entender la educación, como yo la entiendo. Creo que tienes que estar más cerca del alumno que en esa época que prácticamente casi que te daba miedo preguntar pero también es verdad que en el otro extremo tenemos pues que hay veces que vemos faltas de respeto hacia nuestra profesión por parte de los alumnos que, Sí, es verdad.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, que lo hablábamos antes, el tema del respeto, pero estoy totalmente de acuerdo con que ahora la manera de dar clase, por lo menos, yo creo que tú y yo compartimos esa visión, porque al final hemos estado mucho tiempo juntas desde el año pasado trabajando con los mismos grupos y hemos visto como en muchas ocasiones con muchos alumnos hemos tenido que estar muy cerca para resolver X problemas. Y yo eso sí que lo agradezco, o sea, si yo fuera alumna me hubiera gustado que hubieran hecho por mí lo que muchos de nosotros hacemos por ellos ahora y que a lo mejor en el pasado no se veía tanto por esta distinción que marca Cris de, bueno, pues eso, relacionada incluso con la tarima, ¿no? De profesor aquí, los alumnos allí y no hay una conexión. Entonces yo creo que en ese sentido sí que hemos mejorado. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, Cris, ¿crees que el María de Molina influyó de alguna manera en tu decisión de dedicarte a la enseñanza? No, ahí tengo que ser sincera, sería como muy romántica la idea, ¿no? Pero no, ni fue el María ni fue la escuela de arte, porque como te digo yo, como que tenía súper clara la parte esa de artista, que sigo manteniendo, pero creo que fue mi padre, que se ha dedicado toda la vida a la enseñanza y creo que al final, pues todos esos primeros años que yo no tenía opción de dar dibujo porque ha habido 15 años que no ha habido posiciones, sí que tenía pues una academia, pintaba y tenía otro tipo de trabajos más flexibles, pues iba muchísimo a su escuelilla a Moreruela de los Infanzones, donde pasó todos los últimos años de su vida, y entonces pues sí que ahí empecé pues eso, creo que también a ver esa percepción de la educación como ese laboratorio, ¿no? En el que todos los niños, como además allí estaban de primero a sexto juntos, me encantaba ver cómo los de sexto ayudaban a los de primero y primaria, a los de primero, los de tercero, y cómo todos echaban un partido en el recreo, incluso mi padre. Entonces, como esa idea de educación así como tan intergeneracional, interdisciplinar, experimental. Sí, todo se mezclaba, todos se ayudaban. Sí. Bueno, entonces ahora os quería hacer unas preguntas para todas, para quien me quiera contestar. Entonces, ¿hay alguna anécdota, recuerdo o momento vivido en este centro que nunca se os haya olvidado? Yo ahora cuando has dicho lo del primer día que le has preguntado a mi compañera Marie, yo recuerdo el primer día de entrar en el María de Molina y no se me olvida en la vida, porque entré a un instituto que el hall era absolutamente distinto a lo que es ahora. Había un señor muy enfadado que era el conserje y estaba poniendo en fila, me puso en fila detrás de todos los alumnos que estaban allí pidiendo fotocopias. Y me hizo ponerme a la cola, me riñó de hecho porque yo no estaba haciendo cola, me salté a todos y me hizo ponerme a la cola y después ya de 10 minutos me atendió, yo le dije disculpe, es que vengo a dar clase de inglés y entonces la cara que se le quedó al hombre era el conserje de entonces que se llamaba el señor Juan, que era tenía un poco de mal genio. Pero sí, es verdad que claro, si llegaste muy jovencita aquí, al final, pues, oye, no tan joven más como Marie, porque tú llegaste mucho más, claro, al principio. Pero sí, yo cuando llegué, acabé la carrera, entonces sí que es cierto que me confundían con una alumna. Sí. Claro, sí. Pues, en tu caso, Marie, ¿tienes alguna anécdota que querrías compartir? Sí, bueno, pues yo, imagínate, cuando llegué aquí, pues tenía 22 años, o sea, era una cría. También, bueno, a veces me confundían con los alumnos mayores, porque eran mayores. Claro. Y nada, yo recuerdo mucho el recibimiento, o sea, el apoyo, como pues me arroparon todos los compañeros de francés, que había muchos en aquella época. Claro, entiendo que como antes el francés era el idioma principal, pues... Y es que había muchos, me acuerdo de Mercedes, Margarita, María Jesús, bueno, es que, pues eso, el recibimiento pues fue pues excepcional y yo la verdad me sentí como... Bueno, era algo muy nuevo, pero como en casa, o sea, sí, tengo unos recuerdos fantásticos. Yo la anécdota, la que más me marcó es cuando me nombraron con destino definitivo aquí en el María de Molina, en el 2008. Es que me acuerdo siempre de mi padre, que me dijo en aquel entonces, porque cuando vine aquí por primera vez, vine con él. Claro, en aquel entonces pues no se viajaba pues tan sola como hoy en día, bueno. Y él me dijo, bueno, porque veía que yo estaba aquí en mi salsa, que yo pues
pues eso, que estaba muy bien, muy a gusto, me dijo, bueno, un día serás profe aquí en este instituto. Y yo decía, esta idea tan rocambolesca, yo decía, No puede bueno, ser. pues sí, será lo que tú digas. Lo que O tú sea digas, que, papá. pero no, a mí no me parecía Algo factible, algo ¿no? factible, porque bueno, y efectivamente, bueno, cuando me nombrara el María de Molina, mi segundo destino definitivo, Fíjate. me acordé de él, porque Claro. yo dije, mira, Al final lo dijo al y final lo dijo se y hizo dije, realidad. se hizo realidad, o sea que... Mira qué curioso. Sí, ya. Bueno, pues sí. Bueno, pues muchas anécdotas que compartir. No sé si, bueno, Berta antes me ha estado hablando un poco de lo que significaba, de lo que significa el centro para ella. No sé si queréis añadir algo más. Pues yo también, el María de Molina es media vida profesional mía y pues casi todos son buenos recuerdos, momentos estupendos. Lo que decía Berta, la suerte en idiomas que hemos tenido, pues un bilingüe bueno en inglés, pero también lo que repercuta en francés, el BIE, que es otra dinámica de clase y eso es estupendo. Pues yo... Sí, tengo momentos, bueno, recuerdo de muchos compañeros, de alumnos con los que sigo en contacto, muchas anécdotas de viajes que también, pues eso, con el idioma también va unido. Entonces, bueno, pues son momentos muy, muy intensos. Y nada, y yo en María de Molina también, lo tengo que decir, fue como un desencadene de una nueva vida en España, porque yo no pensaba que me iba a quedar aquí en España, o sea, tanto a nivel personal como profesional, porque luego yo a raíz de haber conocido, de haber estado en María de Molina por primera vez, bueno, luego volví a España muy pronto. En el 92, el año que tú... pero yo el año que yo vine aquí. Volví al final rápidamente. Te quedaste encantada. Exactamente. Pero está muy bien. Además, lo que dices de los alumnos a mí me parece muy especial. Cuando creas ese vínculo con ellos, después de haber estado siendo su profesor o su profesora durante mucho tiempo, terminan el bachillerato, la formación y te los encuentras por la calle, te vienen a saludar y te cuentan un poco pues lo que están haciendo ahora, lo que están estudiando, si ya están trabajando. A mí ese momento me parece súper especial. Es muy bueno, porque muy bonito, muy bonito. El hecho de, creo que para mí no hay cosa más reconfortante que alumnos se dirijan a mí a la vuelta de los años. A algunos les reconoces la cara y no sabes dónde situarlos, porque claro, tienes tantos nombres en la cabeza que no sabes. Claro. Pero es buenísimo cuando se dirigen a ti y de alguna manera expresan pues eso, su agradecimiento o no. O bueno, simplemente su reconocimiento. Sí, eso es. A mí me parece que es lo mejor de esta profesión. Muy gratificante, sí. Claro, al final es como que tú has formado parte de ese proceso, ¿no? De formación y bueno, pues también parte del futuro que van a tener en su vida y me parece muy bonito. Sí, sí. Así que bueno, pues nada, chicas, pues cuéntame. Sí quería añadir algo. Sí, porque además no solo, a ver, el María de Molina no solo ha hecho en este sentido, sobre todo para los idiomas. Para los idiomas ha sido muy importante. A mí me gustaría, puesto que esto queda grabado, ¿no? Mi agradecimiento personal a una persona que creo que sin ella no hubiera sido posible todo este avance que ha hecho en cuanto a la internacionalización del María de Molina. Me parece que ha hecho un papel fundamental. Una persona que ya no está aquí porque ha pasado a otras instancias superiores. Es Rocío Ferrero Prieto, creo que ha sido una profesional estupenda, que ha estado muchos años aquí y que me parece que ha formado, que su labor ha sido imprescindible para la transformación del instituto. Entonces creo que profesionalmente sí se merece un agradecimiento también. Pues coincido con Berta, sí, ¿verdad? Es verdad que yo también es una persona que ha hecho mucho por el María de Molina. Sí, es así hoy en día. El María de Molina es verdad que en parte se lo debemos a ella. Se lo debemos a Rocío, sí. Desde aquí, Rocío, pues agradecemos mucho el papel que has tenido y bueno, pues eso, muy satisfechos con el resultado final. Yo también tengo una anécdota, sin duda del María. Como hemos dicho, pues yo no tenía esa relación que tenemos ahora con los chavales o no sé, esa pasión, ¿no?, por una materia, a excepción de, tengo que nombrar a mi profesora Anuncia,
que de hecho me la encontré hace poco en una de las comidas que tuvimos del María, y anunciar a una profesora que consiguió que toda una clase que creo que estaba totalmente desmotivada por la lengua, por la literatura, consiguió que todos nos pusiéramos a hacer teatro. Qué guay. Recuerdo perfectamente, porque antes aquí había en la sala de actos, había un escenario, un bowl lleno de ropa para hacer teatro, y recuerdo que consiguió que todos nos pusiéramos las pilas, empezáramos a memorizar textos, y de repente cuando nos dimos cuenta estábamos actuando en la iglesia de la Horta, en Cajaduero. Hicimos, creo que fue Las entretenidas de Miguel Miura. Y bueno, o sea, fue algo que yo recuerdo, esa pasión por el teatro, por la materia. Empecé a leer a Becker, empezaba a hablar con ella, empecé a escribir mis propios poemas. O sea, recuerdo esa pasión, pues con la pasión que nosotras ahora compartimos la profesión, ¿no? Y hablamos y sí, fue ella. Es que me está dando envidia porque es una de las cosas que yo no pude tener cuando estaba en el cole, ni en el instituto no hemos tenido teatro, pero a mí me encanta, o sea, me habría encantado poder tener una asignatura de teatro, porque ya me estás hablando de escenario, de ropa, de no sé qué, bueno, al final yo también muy relacionado a mi asignatura de inglés, que hemos tenido que leer mucho teatro en la carrera, y después cuando he hecho formación superior, y es que me encanta, o sea, ojalá haber podido tener una asignatura así y poder expresarte de esta manera que es tan diferente de una clase al uso de lo que estamos acostumbrados ahora. Así que bueno. La verdad que sí. Además que conseguir que alumnos de esa edad, que tienes como esa vergüenza, ese pudor, y de repente es como que estamos todos ahí, como que lo había hecho tan fácil que nada, disfrutamos muchísimo. Sí, yo creo que también es como un espacio para expresarte tú, ¿vale? De tu manera, que yo también lo comparo muchas veces con el tema de la radio, que al final siempre les animo un poco a venir y a participar si quieren, porque es un medio que pueden utilizar para expresarse como quieran, es decir, no solo con actividades que nosotros preparemos, pues eso, una actividad concreta que quiero que hagáis en la radio con este grupo, tal, no, o sea, si queréis venir, si queréis participar, si vosotros queréis montaros vuestro propio podcast y expresaros como más queráis, espontáneo, eso ¿verdad? es, más libres, ¿vale? Pero sí, que lo puedan utilizar como una herramienta para expresarse. Así que bueno. Sí. Así que nada, ahora sí, chicas, bueno, pues me despido. Muchas gracias por haber venido y por habernos acompañado y por habernos contado toda esta información maravillosa. Gracias a ti. Nos está Laura. resultando Gracias a fuente. ti. Gracias a ti, Laura. Gracias. Así que nada, hoy Elías María de Molina es un centro público que ofrece secundaria, bachillerato y formación profesional en régimen diurno, nocturno y a distancia. Más de 1000 alumnos pasan cada año por sus aulas, pero lo que realmente define a este instituto no son solo sus estudios, sino la confianza que la sociedad ha puesto en él, la implicación de su profesorado y las historias personales que se siguen escribiendo cada día. Elías María de Molina no es solo el lugar donde estudiamos, es el lugar donde muchas personas aprendieron quiénes eran y donde otras están empezando a descubrirlo. Gracias por escucharnos. Esto ha sido la historia de nuestro centro, contada por quienes la han vivido. ¡Hasta luego! Radio Más Molina. Hablamos de lo que te interesa.